hoy nos corresponde el capítulo 2. No leemos todo el capítulo, no sé si lo vamos a terminar, pero leemos todo, ¿no? Alternadamente, Colosenses, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 2, versículo 1 dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Todos juntos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Aleluya. Bueno, vimos, ¿no es cierto?, esa iglesia de Colosas, amén, una ciudad que estaba cerca de Éfeso, que Pablo, ahí vemos, a ver, ahí en el versículo 1 del capítulo 2 que leímos, que dice que aquellos que nunca han visto mi rostro, y ahí se basan, ¿no es cierto?, los estudiosos de la Biblia, que Pablo no fundó esa iglesia y nunca había estado. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio hasta allí? Y bueno, se supone que Pafras, que era uno de ahí de Colosas,
cuando Pablo estuvo como 3 años en Éfeso predicando la palabra, y dice la Biblia que toda Asia escuchó la palabra de Dios, allí también fue Epafras, estuvo con Pablo, se maduró allí en las cosas del Señor, instruyéndole Pablo, y después volvió, amén, allí a Colosas y fundó la iglesia. Se supone también que fundó la iglesia de la Odisea y otras iglesias, y Herápolis y otras iglesias que había en la zona. Gloria a Dios. Y allí entonces, cuando Pablo estaba preso en Roma, aparece Epafras, ¿no es cierto?, a saludarlo y le cuenta cómo estaban los hermanos en Colosas. Y los hermanos, la iglesia en sí estaba bien, todavía no había divisiones, ¿no es cierto?, pero había peligros, ¿amén? Porque vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 5, ¿no es cierto?, gloria a Dios, que Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, que la iglesia hasta ahí estaba bien, ¿no es cierto?, pero había peligro. Epafras de repente fue a contarle a Pablo, bueno, apareció con esta idea, apareció otro, y ahí andan ahí ideas y doctrinas flotando allí, ¿no es cierto? La iglesia está firme, pero había peligro. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto?, cómo nos enseña la palabra y el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos, cómo hay que atacar con tiempo, antes que la iglesia se divida, antes, ¿no es cierto?, de que entren las falsas doctrinas, ¿no es cierto?, estar velando. Amén. Gloria a Dios. Pablo, ¿no es cierto?, le superó eso y voy a hablar con Pablo, ver qué pasa acá. Gloria a Dios, cómo tengo que actuar. Y allí Pablo entonces envía la carta y era peligroso, ¿no es cierto?, esas doctrinas que estaban entrando, porque eran judíos, ¿no es cierto?, que no solo querían judaizar circuncidando, sino con ideas de que tenían que seguir guardando días y las comidas kosher y todo eso, que los cristianos no estamos, ¿no es cierto?, obligados a eso. Si alguno quiere comer comida saludable, lo hace, pero no es que por Cristo lo hace, sino lo hace porque quiere. Amén. Y si quiere guardar un día o respetar algún día, lo hace, pero no estamos obligados a eso. Y hoy, pues después vamos a ver cuando lleguemos a ese versículo, pero hoy día, ¿no es cierto?, cuántas iglesias evangélicas y han entrado esas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Yo he visto algunos, no sé si ustedes han escuchado predicar a José Irión, predica precioso. Pero la gente, están los hermanos, sí, en vez de decir gloria a Dios cuando viene una palabra, sí, el sofá. ¿No? Y eso de dónde son costumbres, y me parece que se quiere hacer más espirituales, ¿no es cierto?, que lo que vive la palabra como es, ¿no? Y otras cosas llenas de banderas de Israel y símbolos del tabernáculo, ¿no es cierto? Y no estamos obligados a eso. El Señor, ¿no es cierto?, es otra etapa, ¿no es cierto?, en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a empezar acá en el versículo 1. Bueno, Pablo ahí cuando tenía Colosenses 1, ¿no es cierto?, y que Dios nos ayuda a nosotros, la tarea, ¿no es cierto?, que Él hacía, amén, enseñando a las vidas, amén, para que cada uno, porque esa es la tarea de cada uno que evangeliza, que tiene a alguien, ¿no es cierto?, para enseñarle, es que esta persona llegue a tener un encuentro con el Señor que no dependa, ¿no es cierto?, de que lo está padrinando. Ese es, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice, a quien anunciamos, en el versículo 28, no 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Que todo hombre, toda persona que va recibiendo la palabra, le enseñemos de tal manera la palabra y la comunión con Dios, amén, de tal manera que esta persona crezca. Amén. Y él a la vez después dependa del Señor, no dependa de aquel que le enseña, ¿no es cierto? Y así es una cadena, hermanos. Amén. Ese va a enseñar a otro. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que Pablo dice allí. Dice, para lo cual, dice el 29, también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Dios. Amén. La cual actúa poderosamente en mí, reconociendo que el poder no es de nosotros, que el poder no era de Pablo, era el poder de Dios que reposaba sobre su vida. Gloria al Señor. Y acá en este capítulo 2 dice, porque quiero, hermanos, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, que Pablo no los conocía, pero Pablo se preocupaba por ellos, oraba por ellos. Cuando habla, hermano, de esa gran lucha,
es la oración. ¿Amén? Y es una lucha interna. No está hablando él había tenido otras luchas. Por ejemplo, estando en otros lugares, se levantaban los enemigos y era una lucha y lo llevaban a la cárcel y tenía que defenderse. Es una lucha, vamos a decir, externa. Pero acá está hablando con gran lucha sostengo internamente. Y cuando habla de lucha, hermano, se da por entendido que hay una oposición. Si no, no sería lucha. Hay un oponente. En esa lucha, hermano, interior. Usted sabe, ay, estoy en una lucha. ¿Por qué una lucha? Porque hay un oponente. Si no, no sería lucha y no va viento en popa. Pero cuando hay una lucha es porque hay alguien que se pone, sabemos quién es. Y Pablo dice y nos enseña, hay una gran lucha entre nosotros. Gloria al Señor. Dice, porque quiero que sepáis, no sean ignorantes, sepan que el líder se preocupa, que el líder está en una lucha. Amén, para que la iglesia, para que los hermanos crezcan. Porque Pablo no ignoraba, aunque nunca había estado en Colosa ni en las otras ciudades, y no conocía a muchos hermanos, ¿no es cierto? Pero todos, hermanos, padecemos persecución, padecemos lucha, padecemos persecución, padecemos adversidades, todos los hermanos, porque aunque no los conozcamos, uno puede decir, bueno, el hermano que está allá en Estados Unidos, hay iglesias allá, ellos ya están bien porque tienen trabajo, les pagan menos, todos tienen lucha, de una manera o de otra, ¿sabes? Y en la oración nuestra tenemos que orar que Dios fortalezca a esos hermanos. Y cuando dice acá, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, ¿no? Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto en el otro. ¿Por qué era esa lucha? Que era en oración, hermano, ¿no es cierto? Para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones. Esa era la oración de Pablo. Y hermano, en esa palabra consolado, nosotros podemos poner otros adjetivos, otros sinónimos. Porque los hermanos están pasando por dificultades, por adversidades, por persecuciones, y se debilitan. Todos en un momento nos debilitamos. Amén. Todos en un momento nos afecta algo que nos pasa. Amén. Y no podemos estar encima del hermano, no se puede. Porque es Dios el que tiene que orar. Amén. Entonces, una de las adjetivos, ¿no es cierto? Sinónimo de consolado puede ser fortalecido, ¿no? Puede ser alivio, confortar, amén, alentar, calmar, animar. Y nosotros, por ejemplo, cuando oramos por los hermanos, Señor, fortalécelos. Es eso, es lo que Pablo dice que en esa era la lucha que tenía, orando por los hermanos para que el Señor les fortaleciera. El consolar es estar satisfecho, no estar en ese dolor, en esa entrega, en ese desánimo. Y eso viene a cada uno, en distintas circunstancias de la vida viene eso. Y Pablo lo sabía bien clarito. Por más que tal vez Colosa en ese tiempo dice que era una ciudad próspera y había trabajo, pero Pablo sabía que aunque los hermanos tengan trabajo y aunque estén bien económicamente, estamos en medio, era en aquel tiempo y es ahora, estamos en medio, hermano, de un mundo hostil al Evangelio. Y entonces lucha siempre va a haber, porque estamos en una sociedad que es hostil al Evangelio. Entonces, uno pues capaz piensa, bueno, los hermanos allá, cada uno tenía su tallercito, uno era herrero, otro carpintero, otro esto, pero no, porque digamos que cuando Pablo, por ejemplo, en Éfeso, se levantaron todos los plateros y lo que yo pienso ahí era el sindicato, que se levantó. Había en contra de Pablo y así también, y es lo mismo que pasa en el día de hoy. El cristiano quiere trabajar tranquilo, cumplir su hora, ir a su casa, disfrutar de su sueldo, de su familia, pero hay una presión afuera. Y lo presionan, y es una lucha, ¿no es cierto? Y no pueden ver los del mundo que quisieron hacer las cosas bien. ¿Y cómo no vas a ir a la marcha? ¿Y cómo no vas a golpear las ollas? ¿Y cómo no vas
no vas a apoyar esto, y cómo no vas a apoyar a otro, y cómo no vas a hacer pan, y cómo esto, y esa presión. Y las hermanas, y todo, y es en la escuela, y es en el liceo, ¿no es cierto? Esa presión que hay. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita nuestro corazón? La fortaleza. Amén. Que Dios fortalezca. En estos días, esto el martes, después que llegamos a casa, esa noticia que le roban el autito a Anton. Eso nos conmovió a todos. Sí, ¿Y qué fue nuestra oración? Fortaleza. amén. Fortalece a Anton, fortalece a Débora. Porque eso viene, ese decaimiento, esa frustración. ¿Por qué? Amén. Santo, maravilloso. Viene eso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, Señor, fortalece. Que ese momento difícil lo puedan pasar confiando en ti. Y ese desánimo, ese desconsuelo puede venir por una mala noticia, una falta de trabajo, el seguro de paro, una enfermedad, un diagnóstico, un problema, la falta de un familiar, de un ser querido que parte, tantas cosas, hermano. Y no podemos hacer nada, pero fortalece, consuela ese corazón, fortalece. Y eso es lo que Pablo hacía, ¿no? Que Dios nos ayuda a nosotros, hermano. ¿Cuánto podemos hacer? Y es una lucha. Porque el enemigo no es que te hace olvidar del hermano, que te hace olvidar de que hay otras iglesias, que hay otros hermanos. Y así, bueno, ¿qué voy a hacer si yo no estoy allí? Pero podemos orar, como hacía Pablo. Fortalece a la hermana. Ahora nuestra hermana María de nuevo con su niñito chiquito enfermo. Fortalece a la hermana, porque llega un momento, parece que ¿será que vale la pena? ¿Será que estoy haciendo? Y yo meditaba cuando Ruth, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia de Ruth, que se fue de su tierra siguiendo a su suegra, ¿no es cierto? Y padeciendo, y allí llegando, ¿no es cierto? A Belén, y se puso a espigar, pero uno lo ve así, parece tan lindo el cuadro, y a veces hay cuadros, ¿no es cierto?, de Ruth espigando, pero la lucha que habría en su corazón, porque a veces se están haciendo las cosas bien, y el enemigo te ataca. Sí, y uno puede estar pensando, Ruth también estaría triste y diría, ¿habré hecho bien yo de dejar mi casa, de dejar mi familia? Esas cosas que ella en su corazón estaba segura porque dijo, no me pidas que me aparte de ti, te voy a seguir. Pero la lucha viene, usted decide algo, pero la lucha viene. Y estaría triste, ¿no es cierto? Y con lucha, y capaz algunos hasta la miraban mal porque los moabitas no eran un pueblo muy querido por los judíos, ¿no? Tal vez uno le miraba mal, le tiraba alguna indirecta, alguna cosa. Pero cuando se acerca a vos, a hablarle, y vos no le reveló unas cosas que nadie sabía. Le dijo lo que ella estaba haciendo, lo que ella había hecho y lo que estaba haciendo. Dijo, yo sé que dejaste tu tierra, que estás ayudando a tu suegra, pero te has venido a cobijar bajo la sala del Dios de Israel. Y ella le dijo, has consolado el corazón de tu hija. Le dijo la verdad. Pero qué lindo, ¿no es cierto?, cuando Dios confirmó que estaba haciendo bien. No vino con una revelación extravagante allí a decirle, no, le dijo lo que ella había hecho, pero consoló su corazón, porque entendió que estaba bien lo que estaba haciendo, que Dios estaba de acuerdo con él. Y así cuántas veces, ¿no es cierto? Y eso hace la oración, ¿no? Ese confortar el corazón, entonces es la oración del pueblo de Dios que lo hace. ¿Y cuántas veces, hermano, a veces uno se entera de nuestros hermanos en Nigeria, bueno, en distintas partes de África, que les queman las iglesias, ahora estaban en la China, en la India, no recuerdo dónde, también persiguiendo, y siempre está pasando cosas y catástrofes que nuestros hermanos sufren. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Bueno, orar, fortalece a nuestros hermanos. Y Dios se va a encargar, de fortalecerlo, de ayudarlo, y en medio de esa miseria, de esa desgracia, seguir confiando en el Señor. Amén. Ese es el propósito, ¿no es cierto?, del consuelo, de la fortaleza. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Así que es una lucha, hermano, porque hay un oponente. Amén. Era dentro de Pablo. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando Pablo dice, ¿no es cierto?, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aleluya. Pero él tenía autoridad, aunque no los conocía. Amén. Él tenía autoridad y podía decirle y alentar y exhortar, amén, a este pueblo. Gloria al Señor. Para que sean consolados sus corazones.
unidos en amor. Amén. Así que para que esa era la lucha, ¿no es cierto? Era la oración. Así que oraba para que sus corazones sean consolados, sean fortalecidos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y que sea de nuestra oración, hermano. Consuélame, hermano. Fortaléceme, hermano. Ayúdame, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Señor. Después otra de los propósitos era de esa oración, unidos en amor. Amén. Gloria al Señor. Porque podía estar consolado, fortalecido, pero dividido. Pero no. Unidos en amor. Gloria al Señor. Hermanos, porque una de las cosas que vemos, ¿no es cierto?, en la vida diaria, en aquellos que tenemos tiempo en el camino del Señor, ¿cuánto daño puede hacer el enemigo en un corazón que no está consolado? En un corazón que no está fortalecido. Y esa era la lucha de Pablo. Porque el diablo lo que quiere es que estés abatido. Una persona con un corazón desconsolado, una persona con un corazón, no hablo del corazón del músculo del corazón, hablo del corazón como el asentamiento de todos los sentimientos, ¿no es cierto? Una persona que está desconsolada, una persona que no está fortalecida en el Señor, es presa fácil para el enemigo, para tomar malas decisiones. Me quedé sin trabajo, me voy para Estados Unidos, me voy para España. Pero aquel que está fortalecido, espera en el Señor. Busca de Dios, busca la guía de Dios. Me pasó algo, se murió ese video, me voy para otra ciudad, me voy, cambio la casa, que en esta casa no puedo más. Y se toman cuántas veces decisiones así. Y hay que pedirse, el Señor fortalécelo para que no tome esas decisiones apresuradas, que después se van a arrepentir. Pero digo, ¿cuánto daño puede hacer el enemigo en un corazón débil? En alguien que no se fortalece. Y eso, hermano, ninguno está exento a que eso nos pase. En algún momento nos va a pasar, y de repente a alguno le está pasando ahora. Pero levántese en el Señor. Entiendan. No se desanimen. ¿Cuántos se desaniman y dejan? Y se desaniman y se van. Y se desaniman, ¿no es cierto? Y ahí se queda indiferente a las cosas de Dios. Hay que razonar. Por eso, ¿no es cierto? La mente, el razonamiento hay que usarlo, ¿no es cierto? Y decir, no, esto no puede ser. Me tengo que levantar, yo me tiene que ayudar y pedir oración. Hermano, ora por mí porque estoy desanimado. Hermano, ora por mí. Y uno mismo orar fortalece. Los escritores de la Biblia, todos, ¿no es cierto?, pedían fortaleza. Nehemías, ¿no es cierto?, en medio de esa lucha y atacaba de aquello, atacaba acá, pero Señor, fortalece tu hermano. Amén, que Dios nos ayude, hermano. Amén, no dejarnos ganar por el desánimo, no dejarnos ganar por la aflicción. Amén, reconocer, Dios mío, no puedo, no tengo fuerza, no sé cómo voy a orar, camine orando. Pero ore, pida al Señor que le levante, que le fortalezca, pide oración. Amén, porque es tremendo el daño que el enemigo puede hacer. Es tremendo el daño por sentirnos solos, por sentirnos desconsolados. Sí, hermano. Puedo decir justamente eso que estaba pasando la hermana Silvana, porque su hermano Jonathan, ¿no? Se entregó al Señor y a la siguiente semana le salió ese trabajo en la panadería. Pasaron 2 semanas, él tuvo 2 cultos y ahora esta tercera semana ya se cerró la panadería porque se ve que no anduvo. Y él le dijo a la hermana Silvana, bueno, me voy a ir bien, déjense empezar, deseo. Y la hermana Silvana con todo el amor dijo, no, Jonathan, ¿cómo te vas a ir que recién estás conociendo al Señor? Dice, espera un poco más, dice, el Señor no te va a dejar, dice, porque si vos te vas, vas a encontrar trabajo en otro lado, pero no vas a seguir buscando al Señor. Y ahí lo restos, bueno, ahora está, en vez de vivir en Yuna, ahora se fue de vuelta con ella para allá. Van a hacer otra cosa para ver, no sé, cosas. Pero ¿cuánto de todo a ella lo ayudó ahí en esa parte para no tomar esa decisión? Amén. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuántos podemos ser de bendición y cuántos pueden ser de bendición para nosotros? ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Así que desconsuelo, desánimo, presa fácil para el mundo, la carne y el diablo. Amén. Gloria a Dios.
Dice que la palabra consolado viene de la palabra paracleín, que viene de paracleto, ¿no es cierto? Que es el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo es el consolador. Amén. Gloria a Dios. Capacita para enfrentar situaciones difíciles con confianza. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Y como decía la hermana de este muchacho Jonathan, ¿no es cierto? Que es nuevo. Amén. Y pedir que fortalezcan esto, porque un día va a estar fortalecido y va a poder enfrentar esas situaciones, como nosotros, ¿no es cierto? Pero en un principio todos necesitamos que venga, y bueno, y siempre vamos a necesitar, pero ya vamos a estar, ¿no es cierto? Como es el propósito del Evangelio, amén, seguir creciendo hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Pleno entendimiento de qué? Del poder de Dios. De que no somos cualquier cosa, que somos hijos de Dios, que Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Amén, que tenemos los privilegios, ¿no es cierto?, ser hijos de Dios, de las bendiciones de Dios, hermano. Amén, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén, de poder entender el misterio, y habíamos hablado que el misterio es la iglesia, amén, formado por judíos y gentiles, pero también hay un misterio, amén, que Cristo está en nosotros, amén, gloria al Señor, que Él no nos deja solos, amén, aleluya, que cuando algo nos hacen, cuando algo nos pasa, ayer alguien compartía, ¿no es cierto?, en mi culto de hermana, gloria a Dios, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, amén, y qué lindo es llegar a entender eso, no estoy sola, estoy sufriendo, pero el Señor se duele conmigo, el Señor sufre conmigo. Pero cuando somos nuevos no entendemos eso, ¿no? Y necesitamos, ¿no es cierto?, más que cuando somos más maduros, pero siempre estamos necesitando de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Es en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí, hermano, como dije el jueves pasado y el otro anterior, hablando de Colosenses, entonces que Pablo refuta esas mentiras con la verdad. No va a decirle, no, ustedes están errados, esto no es así. No, él exalta la verdad para que la mentira se vaya, para que la mentira mengue. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque habíamos visto que era, en esa iglesia estaban queriendo, ¿no es cierto?, iniciar esas ideas del gnosticismo, y los gnósticos, ¿no es cierto?, se basan en la sabiduría humana, ¿no? Entonces acá Pablo no le dice, no, pero no busquen la sabiduría humana, no busquen el conocimiento humano. No les dice eso, pero dice que en Cristo, ¿querés ser sabio? Busca a Cristo. ¿Quieres tener entendimiento? Busca a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo acá busqué, ¿no es cierto?, que es la filosofía, bueno, después, ¿no es cierto?, porque todavía no llegamos ahí. Pero los gnósticos se basaban mucho en las cosas humanas, en el conocimiento humano. Y muchos inventos, ¿no es cierto?, porque la persona carnal y se pone a estudiar cosas así, entonces no entiende nada de las cosas de Dios y quiere explicarlo con cosas humanas, ¿no? En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando de Cristo, ¿no? Y cuando dice escondido, hermano, primero voy a leer acá, ¿no? Misterio. En estas epístolas habla de 3 misterios. El primero, se acuerda que habíamos visto que es la iglesia, ¿no es cierto? El misterio de la iglesia, formado por judíos y gentiles, ¿no? Después el otro misterio es la presencia y la gloria en cada creyente. Eso es un misterio. Amén. Un misterio porque los demás no lo entienden. Lo que está en la Cristo no lo entiende. Que, no, pero ahora Cristo, que usted le diga a ella, ¿no? Ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que Cristo viva? Pero es un misterio, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Y Jesús, ¿no es cierto?, revelado. Amén. Eso también es un misterio.
Ahora cuando dice acá, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué precioso es que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para ayudarnos a entender, hermano. Están escondidos en Cristo, pero no están ocultos que nadie puede encontrarlos. Nosotros buscamos al Señor y encontramos el tesoro que estaba escondido, que es Cristo. Pero para los que no buscan a Dios, eso es oculto. Para ellos está escondido, ¿no? En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para ellos, ¿no es cierto? Eso está oculto. Amén. Gloria a Dios. Pero para nosotros, ¿no es cierto? Hemos encontrado ese tesoro que estaba escondido. Y qué precioso. Y por eso la gente no puede entendernos, hermano. Porque pueden decirnos de afuera, ¿y qué le hicieron a este? ¿Y qué le hicieron a esta? No, y es que encontramos el tesoro que estaba oculto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ese tesoro que estaba oculto, que lo encontramos. Aleluya. Y que los demás no entiendan, no pueden ver. Aleluya. Que Dios. ¿Por qué? Porque no le buscan. Porque cualquiera puede encontrar ese tesoro si busca en su corazón. Si busca, pero no quiere. Y entonces no pueden entender aquel que encontró, y ahora ya está para la iglesia, y ahora ya habla de Dios, y ahora solo sí habla del Señor, y ahora, y ven ese cambio, y no pueden entender, y es que hemos encontrado ese tesoro que estaba oculto. Aleluya, maravilloso Dios. Aleluya, no oculto, sino almacenado como un tesoro. La verdad de Dios como riqueza y tesoro, digna de buscar con sacrificio. Amén, porque, hermano, para tener ese tesoro hay que buscarlo. Hay que pagar precio. No es precio de plata ni de oro. Es un precio, ¿no es cierto?, de esfuerzo. Es un precio, ¿no es cierto?, de buscar las cosas de Dios por sobre las otras cosas. Negación. Es un precio que pagar. Y los que no encuentran ese tesoro no quieren pagar ese precio. Se le dice, bueno, pero vos para conocer ese tesoro, para conocer a Cristo, vos tenés que entregar tu vida a Él, vos tenés que congregar, tenés que leer la Biblia, tenés que... ¡Ay! No. Ya pedís demasiado. Bueno, entonces no tienen el tesoro, quieren ver las cosas con ojos humanos y razonamiento humano. Y eso que Dios nos ayuda a entender también las reacciones, amén, que hay en los que no conocen a Cristo hacia nuestras vidas. Y nos critican, y nos tildan, ¿no es cierto? Esta está más loca, esta está cada vez más loca, este está cada vez más loco. ¿Le han dicho? ¿Sí? Para ellos así. Pero hemos encontrado el tesoro, hemos pagado el precio. Y hermano, no está completo cada día, ¿no es cierto? En la búsqueda del Señor, en oración, en buscar en su palabra, en congregarnos. Vamos descubriendo más de su tesoro, porque ese tesoro es inagotable. Amén, ese tesoro es inagotable. Aleluya, gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Sí, Gabriel. No sé si lo había citado recién, pero digo, Pablo a los Corintios le dice a profundidad la riqueza. Amén. La riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Hasta Pablo se queda, ¿no es cierto?, allí como anonadado, iba hablando, y algo que lo suplió, qué tremenda las riquezas del Señor. Dice ahí insondables. Insondables, que eso no tiene fondo, no se termina nunca. Amén, y así que lindo, y eso es cuando cantamos, a veces decimos enamorados de Jesús, ¿no? Porque cada vez, amén, pasan los años y seguimos enamorados y enamorándonos más del Señor. Aleluya, maravilloso Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Y dice, y esto lo digo, dice Pablo, el versículo 4, ¿no? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí ya Pablo entrando, ¿no? Puede haber engañadores. Y una de las cosas advirtiéndoles, los engañadores, hermanos, no vienen con un cartelito, engaño. Los engañadores, hasta ellos están engañados. Y piensan que es la verdad. Por eso uno tiene que buscar del Señor, profundizar en la palabra del Señor y las doctrinas bíblicas. Porque
Por eso dije acá, esto lo digo y para que nadie se engañe con palabras persuasivas. El engaño engaña, parece una paradoja, pero el engaño engaña. Amén, gloria a Dios. Y el que viene engañando, ¿no es cierto? No viene con un cartel y viene diciendo les voy a engañar. Viene como trayendo la verdad. Amén. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes en las cosas del Señor, hermano, para no ser engañados. Gloria a Dios. Y dice con palabras persuasivas. Eso es lo complicado, porque vienen con palabras persuasivas. Yo no sé, ahí a los colosenses de repente llegaban estos engañadores y decían, sí, qué bien, así que aceptaron a Cristo, qué lindo, capaz alguno iba a una familia allí. Me acuerdo que una vez mi esposo estaba en Cerro Chato y estaba visitando una familia muy humilde y por allí había uno de esos engañadores. Pero se presentaba, dice, como un pentecostal. Y dice que estaba en un ranchito que si levantaba las manos, tocaba el techo, ¿no? Pero dice que él levantaba las manos al cielo. Decía, gracias Señor que trajiste a tu siervo para predicarle la palabra a esta gente. Y lloraba y hablaba en lengua. Y mi esposo quedó medio confundido porque en aquellos pueblos no hay gente pentecostal así, ¿no? Y era uno de la Solo Jesús. Pero se presentan así, ¿no es cierto? No dice, no, acá está todo mal, no, Jesús, el Padre, Jesús, no, él dijo, gracias porque has enviado un siervo que me dice tu palabra. Hay esta gente, una gente muy humilde. Y después sale el uno, ¿cierto? Que era un adorador Jesús que estaba visitando a esa gente. Digo, que eso es persuasivo, ¿no? Engañan con persuasión, tratando de aparentar lo que más le pueda la verdad. Y así es, ¿no es cierto? Y todos los que andan y golpean a su puerta lo hacen con persuasión. Y vamos juntos a la palabra, ¿no? Pero ellos tienen sus versículos ahí, ¿no es cierto? Ya marcaditos, que los conocen, y afirman una doctrina que, como hemos dicho a veces, no podemos hacer una doctrina de un versículo solo. Pero ellos van a sus versículos para tratar, ¿no es cierto?, de persuadir. Que Dios nos ayude, ¿no? Gloria a Dios. Pastora, sí. Lo que me acordaba de Gálatas cuando Pablo le dice, ustedes corrían bien, que los estorbó para no obedecer la verdad, y después dice, esta persuasión no procede del que llama, como diciendo, el que los está persuadiendo a volver atrás no es de Dios. El que lo llamó fue Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Gloria a Dios. Fueron persuadidos, estaban en la verdad, estaban con Dios, pero le dieron lugar. Entonces digo, por eso el apóstol Juan advierte a la iglesia, ¿no es cierto? Y le dice, no recibáis en casa ni le digáis bienvenido a aquellos que traen otra doctrina. Porque a veces la gente dice, no, pero a mí, yo ya sé, pero me gusta escucharlo. No, si no tienes doctrina, yo ya conozco, yo ya sé, aunque parezca grosero, pero es como nos dice el Señor, porque son muy persuasivos. Esta es una de las tácticas, ¿no es cierto?, de los engañadores, es persuadir. A no ser que usted esté firme, ¿no es cierto?, y le persuada a ellos. Pero aquellos que están en la calle, que andan golpeando las puertas, están muy convencidos de sus mentiras. ¿Alguien más que siga bien? No, hermana Fabiana, la dejamos. Yo estaba escuchando hace poquitos días un predicador que decía, es un evangelista, ¿no? Pero dice que había una muchacha en la iglesia que se sentaba al lado de los nuevos cuando llegaban. Dice que ella se mantenía quietita y escuchando la palabra, pero estaba sentada y dice que cuando salía la persona que estaba instruyéndose en la iglesia, ella le decía, ¿qué es lo que dijo el pastor? No le hagas caso, porque no es así, dice, no es tan así como él enseña. Y ahí le daba vuelta todo lo que aprendía y los desanimaba, los desalentaba y los hacía escuchar lo que ella quería. Es tremendo, esas cosas se ven, hermano. Por eso que Dios nos ayude y tener cuidado. Siga bien. ¿Cómo a la gente y hasta nosotros los cristianos nos gusta escuchar al que sabe hablar? Por eso es que persuade. Y Pablo, con todo lo que él sabía hablar, él le dice a los corintios, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas y de humana sabiduría. Sí. Él podía hablar así. Pero dice, si no fue con demostración de poder, ¿no? Amén. Y eso es lo que la gente necesita en nuestra vida, necesita ver el poder de Dios. No las palabras, sino el poder de Dios.
Amén. ¿Alguien más quiere contar? Aleluya. Así que esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo advirtiendo antes de que ellos fueran engañados. Amén. Y dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Ahora, hermano, a veces muchos han tomado, no sé si yo lo he hecho, de decir, bueno, no fui al culto, pero el espíritu estaba allí. No es lo que quiso decir Pablo acá, ¿no es cierto? Él no estaba porque no podía estar. ¿Vale? Y cuando él dice que el espíritu estaba allí, ¿qué quería decir? Porque estaba orando, en la oración él estaba allí. ¿Vale? El corazón de él, lo oraba de corazón, ¿no es cierto? Él estaba allí. Pero que Dios nos ayude a nosotros, porque hay muchos, yo he escuchado gente que dice, ¿no? No fui, estaba muy frío, pero mi espíritu estaba allí. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque aunque estoy ausente, estaba en otro lugar, estaba preso, imposibilitado, ¿no es cierto?, de ir, aleluya, ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, amén, a través de la oración, amén, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él enfatizó y alabó, amén, lo bueno que todavía tenía la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y qué lindo, hermanos, porque eso anima. Amén, cuando reciben esta palabra, que Pablo se gozaba, amén, por el buen orden. Había unidad en la iglesia, había orden en la iglesia. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén, y esa alabanza de parte de Pablo habrá ayudado a los colosenses realmente a afirmarse en lo que ellos habían recibido. Y no darlo, digo, por eso es que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, para poder encaminar y no señalar tanto lo malo que hacen, sino lo bueno que Dios ve de ellos, ¿no es cierto? Y lo que Dios le agrada. Y lo demás, ¿no es cierto?, va perdiendo fuerza. Pero si estamos nosotros siempre señalando, no, pero vos tenés que ser así. Y tu marido llega a la casa y vos tenés que estar bien la comida, y vos esto, y vos lo otro. O tantas otras cosas, ¿no es cierto? Tenés que hacer esto, hacer lo otro. Y sin embargo, mostrarle a Cristo. Y el Señor te va a dar la gracia, el Señor te va a ayudar. No te alcanza la plata, pero para cocinar, entonces no haces nada porque tenía tan poca cosa. Pero aunque sea comprar un poquito de arroz, lo haces frito, que queda más sabroso. Digo, no tenés para comprar un caldito. Esas cosas son positivas, amén, para no estar, ¿no es cierto?, siempre golpeando. Y a veces las personas están ya media resistiendo y resisten más. ¿No? ¿Alguien quiere poner un ejemplo? Pero entienden que es así, ¿no es cierto? Y así Pablo, ¿no es cierto?, había peligro en la iglesia. Amén, pero él exalta, alaba a los hermanos, ¿no es cierto?, por lo bueno que él veía, ¿no es cierto?, que les quedaba orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No cambie, ustedes fueron bien enseñados. No le dijo así con estas palabras, pero Epafras aprendió conmigo, se discipuló conmigo, como Pablo dijera. Él fue allá, fueron bien enseñados, pero así como fueron enseñados, sigan andando, no cambien. Y cuando dice andad en Él, ¿qué es? ¿Qué es andar? Es la vida diaria, es andar en Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aleluya. Hoy día, ¿no es cierto?, a veces no se puede decir a todos lo mismo, porque aquella gente era pagana, ¿no es cierto?, era incrédula, y fueron ganados para Cristo, enseñados por Epafras. Amén, y Pablo le decía que sigan andando así. Hoy día, ¿no es cierto?, a nuestras iglesias muchas veces viene gente que no fue bien enseñada. Amén, y tiene que aprender. Pero aquellos que han sido enseñados, que nacieron en la sana doctrina, sigan. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Acerca de esto que se está hablando, ¿no? Cuando decía que
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Creo que siempre es una de las cosas que hemos enseñado, que donde van enviados por la iglesia, ¿no? Amén. Van representando la iglesia. Y cuando lo más antes comunicar eso a los pastores, comunicar eso para que el pastor esté informado de lo que allí fue enviado. Mientras están allí, mientras son anexos de la iglesia, lo que sea, siempre tiene que estar, el pastor tiene que estar informado de lo que está, porque ahí va llevando el mismo hilo de lo que Pablo decía, mandó a uno, pero su corazón estaba, parece que fue, y está, a medida que va volviendo, los resultados de ese trabajo va viendo, entonces va alabando a Dios por lo que Dios está haciendo a través de lo que Él envió, ¿no? Amén, amén. Que Dios nos ayude, hermano, amén. Gloria al Señor. Porque podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, Gallinal o Quebracho, ¿no es cierto? Ahora son anexos, depende, ¿no es cierto? Y el líder, el pastor está mirando el buen orden, ¿amén? Gloria a Dios. Y aconsejando, el día, ¿no es cierto?, que sea en iglesia, ellos van a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con otros anexos que se vayan sumando. Pero todo, ¿no es cierto?, como fueron enseñados y siguiendo ese buen orden, ¿no? Como Tacuarembó también. Y qué lindo, hermano, que no se salga de esa enseñanza que hemos tenido, que damos gracias a Dios por la iglesia, ¿no es cierto?, cuando van por ahí. Porque a veces uno ve tantas cosas de otros que salen, ¿no es cierto?, pero nunca informan a su pastor, no se sujetan. Y por ejemplo, una de las cosas que yo me gozo y que nos gozamos, ¿no?, cuando salen de acá, van a otro lado, los hermanos sirven en todas las áreas. Porque yo que como casa pastoral he recibido hermanos que vienen de otros lados y están allí, hermano, a veces una semana, pero el hermano no levanta una taza de la mesa, aunque sea para llevarla al fregadero, no agarra una escoba, eso no es así, hermano. Y yo me gozo porque yo sé, el hermano Samuel una vez me decía, acá estoy en Gallinal, la hermana se fue a devolver a un niño de la escolita y acá estoy lavando el piso del salón. Qué lindo, ¿no es cierto? Y el hermano Marcelo ha hecho lo mismo. Nadie va a perder la unción porque agarra una escoba. Eso siempre, la hermana Betty también, ¿no es cierto? Acá está la Betty, me decía Claudia, lavando en la cocina. Porque fue a predicar, fue a colaborar. Pero hay cosas que hacer, ¿no es cierto? Y es un servicio, ¿no?, a los santos, a la obra. En toda área, o colaborar en lo material, no voy a estar allí, si yo tengo, si yo puedo, no voy a estar aprovechando todo de arriba, ¿no? Yo colaboro, bueno hermano, ¿qué hace falta? Compro el pan, compro la papa, yo qué sé, algo. Cuando se puede, ¿no? A veces no hay, ¿no es cierto? Pero en todas esas cosas eso tiene valor, ¿amén? Porque uno ha visto cosas, hermanos, que no lo hacen. Viene alguno, lléveme la camisa. Una vez vino uno y me dijo, lléveme la camisa, pero no dejes planchar el cuello porque el cuello no se plancha. Me dijo así. Y así, ¿no es cierto? Pero digo, que Dios nos ayude. Hermano, ¿me presta la plancha para plancharme la camisa? Eso es. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces son costumbres de otras denominaciones. Me encontramos una hermana que estaba en una obra así y llegó uno de la Argentina, con otras costumbres de la denominación, ¿no? Que el hombre, que las mujeres son esclavas de los hombres. Entonces llega ese muchacho y había dos hermanas allí de obrera, y le dice, me lavan la camisa a Flor. Y Flor le dice, no, te lavó. Pero es así, hermano, no. Pero aquí hay un concepto, ¿viste? Porque fui a predicar, porque sigo al Señor, porque fui a tener un alabanza, ya creo que me tienen que servir todo, ¿no? Y yo creo que Pablo enseñaba esas cosas a los hermanos, y así, ¿no es cierto?, se veía los frutos, se veía la obra del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Dice, arraigados y solidificados en Él. Y acá habla de dos cosas. Arraigado, ¿de qué viene esta palabra? De raíz, como un árbol. Amén. Que se plantó y fue echando raíces y para abajo y para los costados y creció y está arraigado, está firme.
No lo mueven los vientos de doctrina, no nos mueven los falsos. Aquí está, firme, arraigado como un árbol, pero también sobreedificado como un edificio. Amén, porque nosotros dice que también somos piedras vivas, que vamos edificándonos como un edificio. Amén, y Pablo le dice así a los hermanos: arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, no solo, no en tu sabiduría, no en lo que tú puedes hacer, en Él, en Cristo. Y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿Qué sería ser confirmado en la fe? Que mi vida, mis acciones comprueban la fe del Señor, ¿no es cierto? Confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados. Pablo les enseñó, no es que se te aquí y ya hace todo. Vamos aprendiendo, nos va enseñando. Abundando en acciones de gracias. Amén. Aleluya. Algo que no debe faltar nunca en un hijo de Dios es dar gracias a Dios. Amén. Por todas las cosas. Agradecido. Amén. Gloria. Abundando en acciones de gracias. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Sí, hermano Franco. Viendo todo lo que Pablo les venía enseñando a ellos, que es muy lindo. Pero algo que me atrapa es cuando le dice, le cuenta todo lo que la lucha que tiene por ellos. Y es que, como él le decía, que él los veía firme, los veía arraigado y todo, pero si él les aconsejaba todo esto sobre que le iban a venir con palabras persuasivas, con doctrinas distintas, es porque él veía el peligro, que algunos podían, que algunos podían caer, porque algunos no iba a tener en cuenta la palabra. Por eso le decía: quiero que sepan cuán gran lucha tengo, para que valoren. Y eso no quedó en ese tiempo, porque alguien dice: oro por ustedes, lo de Colosa, por lo de la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y no quedaba para que se colaba para todo el tiempo venidero. Y yo creo que hoy día, teniendo toda la escritura, todas las cartas de Pablo, a veces como que no valoramos ese esfuerzo. Hoy tenemos las cartas, hoy las leemos, cuando estamos tristes son las que nos consuelan, si estamos torcidos son las que nos enderezan. Y muchas veces ignoramos que para que esto esté escrito, Pablo tuvo que estar en la cárcel, él tuvo que ser en el naufragio, tuvo que ser bajado por aquel canasto, tuvo que recibir una pedrada. Y a veces en nuestra Biblia, esto que está escrito, a veces lo doblamos, le metemos en la mano en el portafolio, en la cartera, a veces está arriba de la mesa con polvo, pero cuando la necesitamos corremos a ella. Y nos valoramos que si esto está escrito, es porque, como él puso aquí, yo pasé grandes luchas, y a veces ignoramos que hubo llanto, hubo dolor, que ni siquiera ellos no lo pudieron ver, y nosotros menos, pero cada uno del que es líder y es llamado por Dios pasa esto, y a veces ignoramos, vemos un mensaje, o quizás decimos: qué tremendo ese pastor, pero como Pablo decía, que él estuvo atrás, él oró, él clamó, él lloró, él pasó muchas cosas, y a veces como que no valoramos, vemos el resultado, pero no vemos el sacrificio que hubo detrás. Amén. Es así, hermano, gloria, que Dios nos ayude. Pablo encontró el tesoro. Pagó el precio del sacrificio. Amén. Y cuanto más, ¿no es cierto?, hay sacrificio, más se encuentra el tesoro. Amén. Cuanto más se busca, más encuentra el tesoro. No es así nomás, todo servido. Amén. Es así, hermano. Y para eso sirve la lucha, la dificultad. ¿Cuántas veces Pablo se habrá sentido solo? Yo leí aquí bueno, a lo mejor si le he dicho, por ir a 1 Corintios, que él dice que le han pasado tantas cosas, dice: pero Dios que consuela, y ahí está, consuela o fortalece. Y Dios que consuela a los humildes, nos mandó a ti. Amén. Porque ¿cómo estaría, no es cierto? Uno dice: el gran apóstol Pablo. Pero él, ¿no es cierto?, era un ser humano, que su corazón se dolía, que se sentía muchas veces desanimado. Pero dice: pero Dios que sabe cómo hacerlo. Amén. Consoló mi corazón mandándome a ti, que me tuviera a mi lado, que me levantara, que compartiera conmigo, ¿no? Y así Dios se encarga, ¿no? No nos encerremos en nuestra desgracia, porque cuando nos encerramos en nuestra soledad, en nuestra desgracia, amén, es como que hiciéramos
algo invisible, ¿no es cierto?, que nos separa, pero que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a reconocer que necesitamos, ¿no es cierto?, de los hermanos, que necesitamos la oración de los hermanos. Amén, que son las que nos fortalecen. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos un poquito más acá. El 8, ¿no? Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese mirad es una palabra de alerta. Mirad, poned atención. ¿Qué más puede ser? Atento. Mirad, nadie os engañe. Cuando dice nadie os engañe, ¿por qué? Iba a haber alguien para engañar. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía, bueno, yo no sé acá, ¿hay alguien que sabe lo que es la filosofía? En aquel tiempo, claro, la filosofía estaba en sus principios, ¿no es cierto? Pero ya había filósofos, Sócrates, Platón, todo eso eran filósofos. La filosofía, es algo tremendo, es un espíritu del diablo. Porque hace dudar. La filosofía, vos tenés convicciones, por eso muchos de los que llegan, que estudian, por eso ahí está la oración de los padres y la enseñanza en la iglesia, porque muchos de los que llegan a las universidades, cuando les toca estas materias tremendas de la filosofía, ¿cuánto se apartan? Porque yo no sé, nunca estuve en la universidad, yo sé que estudié filosofía cuando estaba en cuarto liceo, que no me acuerdo bien, pero eran pavadas. Pero las estudian de tal manera, te hacen pensar de tal manera, te hacen hacer un escrito de una pavada, y vos tenés la convicción, pero te hacen como querer dudar de esa verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos la convicción de que dos hombres no pueden ser pareja, o dos mujeres no pueden ser pareja. Y entonces el filósofo te dice, ¿por qué vos pensás así? Porque si ellos están bien, déjalos. Si ellos se sienten bien así, las que estás mal sos vos. Y te hacen dudar de convicciones, de cosas de la Biblia. ¿Nadie sabe a alguien que haga un ejemplo de lo que enseña la filosofía? ¿Tenés filosofía vos? Bueno, decinos algo. Te incentivan a que dudes, tengas como, ¿cómo es que se dice? Que te cuestiones. Sí, eso. Que cuestiones más las cosas y buscarle otra vuelta. Buscarle otra vuelta, sí. No tener, por ejemplo, si vos ya tenés una idea de una convicción. Sí, una convicción así. Un valor. Como que le busques como otro ángulo, otra visión para que no es tan así. encerrarte, Hacerte creer que no es tan así. Sí, claro. Que cada uno tiene su punto de vista. Eso, ¿no? Sí. Y entonces en todas las áreas. Que no es tanto como creemos a veces, que a veces es más amplio de lo Es la honestidad. Todo eso, ¿y por qué? Si vos tenés un cambio manual, lo devolvés porque sos honesto. ¿Y quién te dice que eso está bien o está mal? Cosas así, ¿vieron? Pero es tan tremendo eso que te envuelve. Sí, hermano Frank. Es como en el Edén, cuando Dios le dio la dirección a Adán de lo que tenía que hacer y lo que no, y de lo que no tenía que tocar. Y ahí está lo que es la filosofía. En aquel tiempo no se detallaba como ahora. Seguro, que sí. es la ciencia, pero en esencia, que te muestra la independencia emocional y mental, tu propia dirección, que no puede haber nada sobre vos que te direccione. Fue lo que le dijo el diablo a Eva. Pero no, eso no fue así. Eso no es así. Él quiere para que no llegues a la misma estatura de sabiduría que él. Quiere hacer dudar. Y no vas a morir. Entonces, para crear que uno mismo puede manejarse, que uno mismo puede tomar la decisión. Y fue lo que pasó. Sí. Eva tomó su propia decisión. Y así le fue. Y ahí pasó de que Eva tomó esa decisión, es lo que estamos viviendo de ese tiempo ahora. Entonces,
cada uno cuando Y toma esa una propia filosofía va decisión, avanzando cada vez más, ¿no es cierto? Y acá dice, mirá que nadie os engañe por medio de filosofía. Yo busqué algo, a una definición de filosofía. Disciplina y conjunto de uso, disciplina y conjunto de saberes que usa la razón para buscar el conocimiento y entender la realidad, la existencia y la moral. Nosotros como cristianos sabemos de nuestra existencia y de nuestra moral, pero ellos te hacen querer dudar de todo eso, buscar la verdad de eso. Dice, no buscan dar respuestas fijas, sino aprender a dudar, analizar y razonar sobre lo que nos rodea. Rechaza la creencia de un Dios personal. Por eso digo que firme tienen que estar, ¿no es cierto? Porque rechaza la creencia de un Dios personal. Determina que la razón humana determina la ética. Lo que está bien, lo que está mal, es la razón lo que debe venir. Por eso, tantos conceptos, ¿no es cierto? De la gente sin Dios. No hay normas morales, sino lo que haga felices a las personas. No hay normas morales. Si te hace feliz, como sea, y con lo que sea, está bien para vos. Rechaza los valores y moralidad de la Biblia. Eso viene de Satanás. Están los líderes cristianos y padres proteger de esas enseñanzas humanistas a nuestros jóvenes. Está en nosotros. Amén. Y por eso no es cierto que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan experiencias con el Señor. Sí, Gabriel. Por eso Pablo entonces hablaba tanto de que busquemos la sabiduría y el entendimiento en Dios, ¿no? En Dios. Porque qué fuerte, uno busca lo espiritual, pero por la palabra uno alimenta lo intelectual también y la razón para no ser ignorante. Y ahora me acordaba como decía Celina y todos los profesores, hoy yo hablo con Felipe y todo, ellos tienen que ser neutrales, pero en la filosofía sobre todo no son neutrales, se inclinan a favor de eso, y es terrible el trabajo mental y el desgaste que le genera a los cristianos, a los jóvenes cristianos, ¿no? Sí. Sobre todo si uno no se fortalece en la palabra. Sí. Cómo el diablo usa la filosofía, ¿no? Sí, es tremendo. Creo que es de las materias peores que hay, ¿no es cierto?, para nuestros jóvenes. Sí. No sé si fuese, creo que Ezequiel en esa materia fue una vez que le pidieron que si alguien tenía una Biblia que la lleve, y él la llevó porque iban a hablar, y fue para, no sé si fue esto, pero fue para burlarse de la Biblia, ¿no? Sí, es tremendo. Pero yo y están allí, están estudiando, quieren ser arquitecta, quieren ser médico, tienen que hacer esa materia, tienen que estar allí. Pero pidiendo al Señor que guarde su mente, que guarde sus convicciones, que no se dejen mover, porque es tremendo, hermano, cuántos hay que después, ¿no es cierto?, les envuelven con esas sutilezas, ¿no es cierto? Filosofía y hueca sutileza. Hueca, que es algo hueco. Vacío, que no tiene. ¿Qué no tiene? Fundamento. Muy bien. Hueca sutileza. Según las tradiciones de los hombres, porque eso viene de las tradiciones de los hombres, ¿no es cierto? Conforme a los rudimentos del mundo, a los elementos del mundo, a las cosas del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Cuando dice nadie os engañe, ¿no? Mirad que nadie os engañe, que nadie les robe ese tesoro. Ese tesoro que tienen en su vida, en su corazón, que es Cristo. Que nadie se los robe. No se dejen asaltar. Qué tremendo, pastora, yo, para uno, escuchándonos la enseñanza, de cuánto a pastores, gente que enseñó la palabra, son ecuménicos. Sí. Cuando enseñaron como la Pachán, un hombre conocido que salía en la televisión y fue de gran bendición ese hombre. Y hoy está con los ecuménicos. Y a eso les lleva, porque digo, no buscan en el Señor, porque el Señor sacia, el Señor conforta. En Él tenemos todo. Pero cuando no se busca ese tesoro, tienes que buscar en otras cosas, en otra sabiduría, ¿no? ¿Y por qué los pastores, cuántos hay, se estudian psicología?
¿Por qué? O otras cosas, maestrías en otras cosas, ¿no? Acá en Uruguay algunos hicieron CIPO, se recibieron, pero no les alcanzó. Y se iban a Buenos Aires a hacer una maestría de algo, de una materia, de algo. Según ella te iba a servir en las cosas de Dios. Y bueno, ella es buscar, y ahí son influenciados por cuánta filosofía y busca sutileza, como dice la palabra. Pero que Dios nos ayude, hermano. Y no se conforma, ¿no es cierto?, con Cristo. Parece que el Señor está un poco y Él es un tesoro. Amén, insondable. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar por acá. No sé si alguien más quiere aportar algo. Pastora, Sí. Bueno, en el bautismo que tuvimos en el arroyo apareció allí un hermano. Bueno, observó todo, llegó aquí, vio unos cultos, pero lo que uno tiene que prestar atención, porque digo, había algo en él que no encajaba, porque yo tanto que lo conversamos ya para que se mezclara con nosotros, ¿no? Entonces, pero después dejó de venir, vino unos cultos, pero después cuando encontramos que no estaba de acuerdo, cuando uno dice no está de acuerdo, digo, que qué tremendo, porque digo, ese tesoro, no lo saben atesorar en su corazón y cuánto se engañan ellos y quieren engañar, porque hace poco estábamos colocando el moqué acá, que apareció otra vez. Y dice, pero yo no estoy de acuerdo, dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero ¿hasta cuándo no estás de acuerdo? Y no va a buscar la salvación verdadera, porque digo, cuánto anda y cuánto viene y va y viene. Y bueno, lo encontramos en el supermercado también antes de venir. Matamos con lo que también y que no estoy de acuerdo, pero qué tremendo ese espíritu, ¿no? de querer siempre estar confundiendo. Y esperando a ver si encuentra a alguien que no esté de acuerdo en algo para ir casarlo. Es así, hermano. Dios nos ayude. ¿Alguien más decía, Fabiana? Digo, la filosofía que es tan importante, según en los forman profesionales y cosas, cómo los alejan de que se acerquen a Dios, ¿no? Porque un médico, por ejemplo, dice, cuando vamos a hacer este plan para que esta persona que no tiene más salida, que no va a salir de esto, que va a partir, vamos a buscar este plan para que se vaya con alivio. Después se termina todo, pero en realidad ellos no ignoran o prefieren ignorar la parte del espiritual, ¿no? Es como que termina todo y ya está, desaparece la persona. Y también ellos no se dejan influenciar por el espíritu, llenarse del espíritu, buscar las cosas del espíritu de Dios, porque si no, no pueden soportar el trabajo. Ellos lo van formando para que ellos puedan soportar, porque ellos estudian con cadáveres en una pileta y no tienen familiares y ahí los estudian. Y ellos no tienen que tener sentimientos, no pueden tener sentimientos ni pensamientos de que hay razón en la vida más allá. Igual que esta policía, como es, que cuando van, que alguien se muere o algo así, como científica, ¿no? No, tampoco, es algo que son neutrales, en eso no entran en las cosas del espíritu, no pueden buscar, es algo que se terminó allí y está, no entran. Y si alguno sabe algo y no tiene el Espíritu Santo que le esté redarguyendo ahí para que pueda hablar a la familia, no se calla, se queda quieto, aunque sepa. La doctora, la oncóloga, cuando fue el tercer día a ver a papá, papá la vio a ella y ella dijo, póngale un poquito de oxígeno porque está haciendo un paro, dijo, ¿no? Y dice, póngale un poquito de oxígeno, yo entendí, para que se vaya con aire, ¿no? Porque es terrible quedarse asfixiado. Y entonces yo le dije, ¿lo puedo hablar? Me dijo que sí. Entonces yo le dije, andate tranquilo, pa, le dije yo, ¿no? Y ella dijo así, ¿no? Y aceptó con la cabeza y dice, no he visto en mi vida a alguien que parta de esa manera, con tanta paz. Y yo estuve con él allí, lo abracé, le dije, y ella se quedó firme, porque es una mujer muy dura, pero se quedó firme, pero ella pudo reconocer que había un ambiente de paz, que Dios tomó el control.
la misericordia de Dios mostrándole a ella que hay algo espiritual, hay otra cosa. Yo le dije que era un cristiano, Sí, sí. me estaba diciendo que se vaya con el Señor. Amén. Fran, ¿voy a levantar la mano? Sí, que la filosofía no solamente se ve fuera del entorno del Evangelio, se ve adentro también. Quizás no por las mismas palabras o la misma enseñanza, sino como Pablo lo advertía, por pensamiento y rudimentos de hombre, o sea, un pensamiento ajeno al del Señor. Mi pensamiento o mi enseñanza o mi doctrina, inculcarla que siga la misma línea que yo, o que cada uno tenga su pensamiento. Y fue lo que pasó en el tiempo de Coré, que no le gustaba la dirección que llevaba Moisés y Aarón, y revolucionó al pueblo. Eso es lo que lleva la filosofía desde el Evangelio, es la rebelión. Qué tremendo. Y Dios lo exterminó eso, pero falleciendo Josué después de entrar a la tierra prometida, eso resurgió, no haber un líder, una guía de Dios. Porque es un Dice que cada uno espíritu, vivía claro. según le parecía en el tiempo de los jueces, cada uno según su pensamiento se iba manejando, y fue lo que lo llevó a la cautividad, al apartamiento de Israel, cuando se dividían los dos reinos. Eso es lo que lleva al pensamiento ajeno de Dios. A lo que lleva, hermano. Y que Dios nos ayude a mantenerlo, como decíamos Dios, mantente chiquito que te ves más bonito, ¿no? Gloria al Señor, y que Dios nos ayude, hermano, porque a veces querer y saber más que el otro, es cierto que tenemos que, si viene un seminario nuevamente, hacerlo, ¿no es cierto? Pero siempre, ¿no es cierto?, con humildad, amén, reconociendo que necesitamos del Señor, de su palabra, amén, pero no para gloriarnos en lo que sabemos, ¿no? Aleluya. Bueno, dejamos por acá, voy a leer el texto. Así que llegamos hasta el versículo 8. Colosenses 2, el título es Respuesta a la herejía de los colosenses. Punto A, la lucha de Pablo. Versículo 1, la profundidad de la lucha de Pablo por los colosenses y otros. Versículo 2 y 3, las metas y preocupaciones específicas de Pablo en la lucha espiritual. Versículo 4, la seria advertencia de Pablo. Y versículo 5 al 7, la confianza de Pablo en su firmeza actual. Dejamos por ahí porque el otro no va a poner. Las preguntas. Pregunta 1, ¿cuál era la lucha de Pablo? Pregunta 2, ¿cómo podían ser engañados los colosenses? Y pregunta 3, ¿qué quiere decir 2:9? Que Dios bendiga. Gracias.